de drogadicción que hay. Entonces, hay que también tener en cuenta toda esa guerra civil que ha vivido este país desde el año 79 aproximadamente, ¿no? Entonces, es una guerra que ha estado supremamente marcada en violencia todo el tiempo, un conflicto bélico interno eh, en este país centroamericano. Eh, Se habla de que por allá en los años 70 se han venido enfrentando entre las fuerzas militares del país con fuentes insurgentes. Hablan de un tal Farabundo Martí que comandaba las fuerzas FMLN con un conflicto que fue declarado en forma oficial. Este usualmente se desarrolló entre el año 79 y el año 92. Esta crisis política social durante la década del 70. Entonces, a sus 55 años después de la independencia, este país, extinta provincia de El Salvador, se pasa a convertir independiente. Fue esto así que lo que vivió en el periodo post-independencia. Em, Podemos hablar también del tema de esta guerra civil que se ha formado. Ha sido un conflicto definitivamente muy sobre el año 70 que estamos hablando de la Revolución Cubana. El FMNL tiene sus orígenes a la ola guerrillera, que esta fue creada en América Latina con orígenes en la Revolución Cubana. Entonces, por su cercanía a Cuba, entonces tuvo como en su incidencia esta persona que hablábamos, Farabundo Martí, que fue fusilado en el levantamiento campesino en el año 32. Eh, pero en el 90, en el 81 iniciaron todas esas guerras tan berracas que hubieron en el país. Este ejército pues salvadoreño empezó a avanzar, ¿no? De todas formas, sea como sea, la tecnología y los tiempos van cambiando y el ejército comenzó a avanzar, no se quedó atrás, y en su intento de controlar pues la expansión de una guerrilla, de esta guerrilla comunista, se alió con Estados Unidos, ¿no? Salió con Estados Unidos para proveer de soldados y armamentos y entrenamiento militar de contraguerrilla. Eh, pero entonces se formó esa guerra tan berraca, ¿no? Eh, que bueno, la peor masacre que se ha vivido en América, ha sido en El Salvador, con un saldo a menos de al menos como 900 niños y adultos asesinados. Esto fue el inicio de una época de terror y muerte en El Salvador que pues fue famosa, ¿no? Si buscamos en nuestros buscadores de preferencia vamos a encontrar sobre esta guerra que pues tuvo orígenes del conflicto Bravo 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 en el 84 en épocas electorales. Entonces, en estas elecciones de ese mismo año, en el 84, se desarrollaron en medio de una guerra civil. Entonces, algo como muy berraco, ¿no? Imagínense una guerra, unas elecciones en medio de una guerra. Luego, la segunda vuelta, los salvadoreños eligieron a José Napoleón Duarte. Este fue el Partido Cristiano, al que se le ha considerado la primera elección libre y justa en El Salvador desde el año 31, al participar por primera vez civiles y no militares. Entonces es bien curioso, ¿no? Que un cristiano llegue al poder en medio de una guerra. Hay que hablar también de esta ley, la firma y la ley de amnistía que fue hecha en el año 92 en la Ciudad de México con los dominados acuerdos de Chapultepec. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva.
Estos son indicadores geopolíticos. Como hablamos al inicio, Salvador tiene una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados. Esto viene siendo como casi el departamento del Meta, un poquito más, un poquito menos, perdón, con una frontera de 545 kilómetros y un Producto Interno Bruto de 21.164 milillardos estadounidenses. Pues su estructura del Producto Interno Bruto está organizada de la siguiente manera. En agricultura hay un 10%, 10.7%, en industria hay un 20% y en servicios un 58%. Esto es entendible porque pues, su territorio es muy pequeño, ¿no? El producto per cápita está en 4.120 pesos y su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto está en 2.2%. La deuda pública que asciende en este país está de 15.180 millones de dólares. Entonces es siempre alta, ¿no? Para ser un país tan pequeño, tan pobre, tiene una deuda muy alta. Eh, es entendible, me imagino que esto debe ser por la inversión que recibió de países extranjeros para el tema de combatir la guerra y la pobreza. Las relaciones comerciales de exportaciones están en 5.484 con un 20.96 en el Producto Interno Bruto. Y las relaciones comerciales de importaciones están en 10.415 con un 45.79% del Producto Interno Bruto. La población, como hablábamos al inicio, es una población pequeña, un país pequeño pero con una población muy alta, mejor decirlo así. Hay mucha población concentrada en este país. En este momento supera los 6 millones de personas, de los cuales 2 millones, casi 3 millones son hombres y 3 millones, casi 3 millones y medio son mujeres. En la estructuración de la edad estamos en que de 0 a 14 años son el 68%, de los cuales 1 millón son hombres y casi 2 millones son hombres y 1.200.000 son mujeres. Y de 0 a 64 años hablamos de que es 1.700.000 y de mujeres 1.900.000. Quiere decir que la población, y si miramos un poco más abajo, vamos a ver que de más de 65 años solamente hay 142.000 personas y mujeres 172.000. Entonces hablamos de que es un país joven, ¿no? Está en crecimiento, no es un país viejo. Me imagino que toda esta gente, no habrá mucha gente antigua, es por lo que ha muerto mucha gente en el tema del conflicto, ¿no? Y también que han migrado hacia Estados Unidos y otros países. La tasa de crecimiento de la población está en un 1.85% anual. Y sus grupos étnicos, estamos hablando de que tiene 86% mestizos, 12% blanco y solo 1% indígenas. Oiga, muy baja la tasa de indígenas. Las religiones son 54% católica, 31% evangelística y agnóstico solo 10%. La población bajo el umbral de pobreza es de 40% y su gasto militar solo está en el 0.93%. Que desde el año 79, en el año 79 un grupo militar liderado por el coronel Adolfo Majano expulsó al general Carlos Humberto Romero y este formó pues la Junta Revolucionaria, eh, pero en el 90 fue asesinado el arzobispo de El Salvador eh, mientras oficiaba una misa precisamente, ¿no? Y en el 80 se inició la guerra civil con grupos guerrilleros que organizaban el frente con el que le hablaba Farabundo Martí por la liberación, que esto fue influenciado por el gobierno cubano, que es lo que hablamos anteriormente.
En el año 89 se inician las negociaciones entre este grupo guerrillero y el gobierno de Alfredo Cristiani Arena. Y en el 80 las partes suscriben el Acuerdo de Caracas con la mediación de Álvaro de Soto, representante personal secretario de las Naciones Unidas. En el año, en el diciembre del 90, el mismo año, la FMLN lanza su última ofensiva militar, que fue donde hubo esa gran masacre que estábamos hablando anteriormente. En el 92 terminan las negociaciones con la firma de acuerdos que fue hecha en México, y en el 94 se celebraron las primeras elecciones democráticas por conflictos. Las gana el líder de Arena, Armando Calderón. En el 97 las elecciones de las fuerzas militares las gana la alcaldía de San Salvador. Y en el 99 las elecciones generales y el nuevo triunfo de Arena con Francisco Flores. Este señor duró gobernando muchos años en piel ajena, ¿no? En el 2004 Arena presenta a las elecciones a Elías Antonio Saca González, nuevamente las gana, y en el 2009 la FMLN gana las elecciones. Se inició el gobierno de Mauricio Funes. Del 2012 al 2014 fue una tregua de gobierno y las pandillas. En el 2014 la FMLN, liderada por el vicepresidente de la República de El Salvador Sánchez, obtiene la victoria en los comicios. En el 2016, el gobierno lanza, el gobierno lanza 10 medidas extraordinarias. Las pandillas acuerdan un cese de hostilidades. Entonces, es una cronología, es una cronología bien particular. Eh, entonces, es un estado, pues hasta el momento, bien complejo, pero pues como hemos hablado, como estaba hablando ahorita, el presidente actual, Bukele, muy famoso, está haciendo pues aparentemente un buen trabajo, ¿no? Y dice que este estado es estado con la mayor densidad de América, es El Salvador. O sea, la población, mucha gente en un mismo país. Eso es poco, se reparten en simplemente 20.000 kilómetros cuadrados, más de 6 millones, ¿no? Hay 7 millones. Este país, pues como miramos en todo este recorrido, desde los 70 hasta el año 92 sufrió una guerra, pero muy berraca. Entonces ha sido muy complicado. Pues en la actualidad se está armando una guerra nuevamente, pero precisamente ayer, antier, mirábamos cómo el presidente estaba encerrando el país con militares para combatir las pandillas. Eh, entonces, ojalá al hombre le vaya bien, porque no, porque si le va bien al hombre le va bien a todo, ¿no? Entonces esta es la presentación, voy a finalizar. Mil gracias a todos por escucharme. Buenos días.